Amén. Muy buenos días a todos. Qué bueno verles, qué bueno saludarles y qué bueno poder cerrar este periodo de cánticos y de alabanzas sabiendo que las promesas de nuestro Dios son fieles. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios te ofrece algo, es para tu bien. Y aunque hay veces en nuestra naturaleza no comprendemos ni entendemos sus planes y sus propósitos, Dios es bueno y Dios siempre es grande en misericordia. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor y simplemente antes de comenzar, permítame una breve referencia. Hemos quedado pendientes en el capítulo 18 de Apocalipsis, nos quedan unos 4 capítulos. ¿Cuándo los vamos a terminar? El próximo año, en enero. Permítame en este mes de diciembre que empezamos tratar la temática propia de las fiestas que tenemos por delante. Así que no se preocupen que Apocalipsis lo cerramos de todas maneras el próximo año, que estamos hablando de prácticamente 30 y pico días por delante. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Queremos rogarte que al abrir tu palabra, ella pueda iluminar nuestro pensamiento. Que podamos, Señor, una vez más, escuchar tu voz. Guíanos. Te suplicamos, Señor, que seas tú sobre cada uno de nosotros, que tu gracia y tu misericordia nos sostenga, que podamos, Señor, en esta hora, una vez más, reconocer tu grandeza, tu señorío y tu poder. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Permítame esta mañana compartir algo que forma parte de algunos de los caminos que hay veces tenemos la tendencia a olvidar. Hoy que estamos a puertas de celebrar la Navidad, qué bueno es que podamos recordar para qué vino Jesús. El propósito principal de Jesús fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y de alguna u otra forma nosotros como creyentes a veces nos olvidamos de esa causa. Por eso que nuestro tema de hoy es la causa por los perdidos, que precisamente tiene que ver con el gran compromiso que tiene nuestro Dios en el presente, en el pasado y lo seguirá teniendo. Su amor, su bondad y su interés por el perdido. Y de alguna forma nos corresponde a nosotros como sus seguidores, sus hijos, identificarnos con ese compromiso. Dios ama al perdido. Yo soy su hijo, nosotros somos creyentes, somos iglesia, por lo tanto debemos de identificarnos con esa causa, el amor y la búsqueda por el perdido. Si ustedes recuerdan este versículo que nos es tan familiar, que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si ustedes reparan en estas palabras, se van a dar cuenta que en el momento que éramos pecadores, Dios muestra su amor. Cuando estábamos en esa condición de lejanía, de rechazo, tal vez de dudas, donde no estábamos todavía considerando la posibilidad de confiar en Dios, Dios amaba. Dios buscaba, Dios estaba constantemente queriendo atraernos a su presencia. Por eso que este compromiso, este interés por el perdido, de alguna u otra manera nos debe despertar desde el momento en que hemos tenido esa experiencia de fe con nuestro Señor Jesucristo. Todos somos gente perdida. La diferencia que nosotros como perdidos tuvimos la sensibilidad y la fe en el Señor Jesucristo. Pero aún todavía hay mucha gente perdida. Es de allí que debemos de alguna forma nosotros recordar la misión de Jesús, el propósito de Jesús. Y si nosotros seguimos sus pasos, yo los invito a todos ustedes a seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes cuál es el modelo de Jesús. Dice allí, el Hijo del Hombre ¿vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué estamos nosotros? ¿Para qué hemos conocido a Cristo? ¿Para qué somos parte de una iglesia? Si nos identificamos con los caminos de Jesús, debe ser para lo mismo,
para buscar y salvar lo que se había perdido. No porque yo tenga el elemento de salvación, sino porque soy un instrumento que cuento con el gran recurso, la gran herramienta, el gran mensaje que es el Evangelio. Recuerden que el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio siempre tiene un mensaje alentador, salvador, redentor, de amor, de bondad y de misericordia. Y ese es el mensaje que el mundo de hoy necesita, hoy más que nunca. Y nosotros como iglesia no nos podemos olvidar que estamos aquí para buscar y salvar lo que se había perdido. Esta mañana quisiera que repasemos un capítulo de la Biblia donde precisamente se muestra el énfasis de parte de nuestro Dios por el perdido. Y así se usa la palabra perdido. Pero antes de eso, permítame mencionar cuáles podrían ser algunas razones por las que muchas veces se va deteriorando, se va perdiendo el interés por buscar al perdido. Yo tengo aquí para comenzar algunas razones. Esto lo he recogido de la experiencia, de algunos comentarios, de algunas estadísticas, y he tratado de resumir lo que consideraría las 5 razones más comunes que nos llevan a nosotros. Y yo me identifico porque algunas de estas a veces nos toca, nos pega, nos afecta, para perder de vista la razón de ser como iglesia, buscar y salvar al que se había perdido. Nosotros estamos como iglesia de Jesucristo no solamente para disfrutar de las bendiciones, no solamente para decir que tengo gozo, tengo paz, tengo alegría y que ahora soy salvo. Estamos aquí como hijos de Dios para buscar y salvar lo que se había perdido. Hay un mundo que todavía clama y necesita tener un encuentro con Dios. Y nosotros no podemos ser indiferentes o pensar que eso va a venir por inercia, sino que tenemos que una vez más reaccionar y darnos cuenta que somos nosotros los llamados a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuáles son algunas razones comunes que nos llevan a perder el interés? Primero, no creer realmente que la gente necesita a Jesús. A veces nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos algunas personas que parece que gozan la vida, la disfrutan. Nosotros miramos y decimos, a fulano no le falta nada. ¿Por qué le voy a ofrecer a Cristo? Si no necesita a Cristo, lo tiene todo, goza de todo. Lo veo sonreír, lo veo contento, lo veo con una familia hermosa, fabulosa. Y hay veces el enemigo nos hace creer que hay personas que no necesitan, que hay personas que no les hace falta que les hablemos de Cristo. Sin embargo, ese verso tan conocido, ¿se acuerdan? Juan 3:16. Ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Noten el término, pierda. Ese va a ser nuestra palabra clave en esta mañana, el perdido. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, hay veces nosotros asumimos, damos por sentado que hay cierto sector de personas que no necesitan, que no les hace falta. Sin embargo, vemos que Dios ha dado muestras de su gran amor porque no quiere que nadie. Más bien el apóstol Pedro nos dice, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, y todos es todos. Lo que quiere decir que yo no puedo ser selectivo. Yo no puedo asumir, no puedo creer, no puedo pensar que hay personas que no necesitan. Detrás de esa sonrisa, detrás de esa festividad, detrás de eso que a mí no me falta nada y no necesito nada, hay un corazón que todavía necesita reconciliarse con Dios. Hay gente que lo puede tener todo y que la vida le puede sonreír, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Se están enrumbando y se están yendo camino al infierno, si es que no reconocen y si es que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso que pecado nuestro, creer que hay gente que no necesita, cuando la Biblia nos dice que todos necesitan arrepentirse y que todos necesitan creer en el Evangelio. Entonces, no podemos caer en este primer error, porque esto nos desinfla, nos hace pensar que ya no hace falta compartir el Evangelio. La otra razón es un desafío que va a generar oposición satánica. No hay cosa que va a despertar más las huestes del mal que cuando tú te decidas compartir del Evangelio.
Cuando la iglesia decida ser más enfática en su mensaje de salvación, se va a levantar oposición, se va a levantar dificultades, se van a levantar problemas, se va a levantar la cizaña, se van a levantar doctrinas falsas. Todo para enredarnos, todo para confundirnos y todo para perder el objetivo principal que como iglesia tenemos, que es buscar al perdido. Y a veces preferimos estar en la comodidad del disfrute y de la bendición que hacer la guerra. Porque entrar y rescatar personas que están atadas al enemigo es levantar la guerra. Es levantar las huestes del mal porque el diablo no quiere que más personas vengan a los pies de Cristo. Ya no puede con nosotros. Pues como no puede con nosotros, probablemente nos puede distraer, nos puede confundir y nos puede llevar a un conformismo que nos haga perder de vista, querido hermano, la urgencia de que hoy, más que nunca, tenemos que identificarnos con el llamado de Jesús. Buscar y salvar a lo que se había perdido. Otra razón es el hecho de que compartir el Evangelio requiere ser intencional. Esto no es un asunto así de magia o de casualidades. Para que nosotros podamos identificarnos con el llamado de Jesucristo de buscar al perdido, tenemos que ser intencionales. El Señor Jesucristo lo dijo así: por tanto, id y hacer discípulos. Esto no es una opción, esto no es piénsalo. ¿Cuántas veces escucho una frase que a veces debemos de tener mucho cuidado cuando la expresamos? Si el Señor lo permite, yo me voy a congregar. Si el Señor lo permite, yo voy a compartir del Evangelio. Pues hermano, quiero decirte que el Señor sí lo permite. Ahí no hay ni siquiera que poner esa opción. El Señor va a querer que uno se congregue, el Señor va a querer que uno comparte el Evangelio. Uno no puede decir, si el Señor quiere voy a orar. Si el Señor quiere voy a leer la Biblia. Si el Señor quiere voy a compartir el Evangelio. Si el Señor quiere voy a evangelizar. No, ahí estamos mal. Se desanima uno o se le pierde el interés por los perdidos porque sabe que para ejecutarlo uno tiene que ser intencional. A veces estamos nosotros enfocados en tantas cosas y nos marea con muchos temas, con muchas situaciones que se presentan, que nos olvidamos de lo fundamental del por qué el Señor ha puesto a su iglesia, que es ir y hacer discípulos, ir y buscar al que se había perdido. Otra razón es que nosotros somos expertos en generar demasiadas excusas. Fácilmente nos las inventamos, ¿no? Desde el tiempo de la escuela, cuando uno no hacía la tarea, ¿no? Es que mi abuelita se murió, ¿no? ¿Por qué no has venido el otro día? Porque mi mamá estaba enferma. Y así, somos campeones en inventarnos excusas y todo lo demás. Llegamos al Evangelio y pasa lo mismo. ¿Por qué no compartes el Evangelio? ¿Por qué no oras por los perdidos? A veces uno dice, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Otro dice, no sé qué decir. No sé por dónde empezar. Otro va a decir, es que no me van a creer. Otro va a pensar, es que yo creo que a ellos no les hace falta. Ellos están bien. Como que el Evangelio es solamente para algunas personas. Cuando el Señor murió por todos y que todos realmente necesitan tener esa esperanza de vida eterna. Por eso se diluye, porque nos inventamos una excusa. El Señor nos dice claramente, ir y buscar lo que se había perdido. Ir y hacer discípulos. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. No es para un sector, no es para un grupo, no es para determinada persona, no es para ciertos dones, es para todo creyente, para todo hijo de Dios. Y una última razón es que evangelizar es contracultura, es contracultural. La cultura en la que nosotros vivimos odia que uno diga que el único camino de salvación es por medio de Jesucristo. A la gente no le gusta escuchar eso. Quieren ser más abiertos, quieren ser más que todo vale, todo sirve, que por todos los caminos se llega a Dios. Esa es la idea equivocada. ¿Y qué pasa? Por agradar a la gente uno se queda callado, para que estén contentos, para no fastidiarlos, para no incomodarlos.
el evangelio que nosotros compartimos muchas veces va a ser ofensivo. No porque insultamos a la gente, sino porque el evangelio va a confrontar a la persona con su realidad delante de Dios. Por eso, o complacemos a Dios, o complacemos a nuestra cultura, o complacemos a nuestra gente. Y ahí es donde uno tiene que saber tomar acción y tomar decisión. Por eso que frente a esas razones a las cuales nosotros tenemos que detectar y estar atentos y tener cuidado, porque alguna de ellas se nos filtra, alguna de ellas nos toma y nos hace vivir con ese concepto y con esa idea de que buscar al perdido, que lo haga otro. Buscar al perdido, buscar a aquellas personas que no conocen a Cristo es tarea de otro menos de uno mismo. Y es ahí donde llegamos pues a lo que yo quería compartirles el día de hoy, a un capítulo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, para que podamos ver allí la manera como Dios ama al perdido. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas hay 3 parábolas. Y si ustedes se acuerdan, cada parábola justamente tiene que ver con la palabra perdido. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ahí están. Y en cada parábola vamos a ver un detalle. El interés por buscar lo que se perdió. Y luego verás la alegría, el gozo, el deleite, el entusiasmo por haber encontrado lo que estaba perdido. Y eso es bonito porque de alguna manera expresa la dinámica que debe existir en el cuerpo de Cristo. La batalla y la lucha que genera buscar al perdido. Y la fiesta, la algarabía, cuando se encuentra el perdido. Cómo se alegra el creyente, cómo se alegra el cristiano cuando sabemos de alguien que ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Uno nuevo en la fe. Nos alegra, nos entusiasma. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver cómo se remarca aquí, en este capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Vamos a la primera, la parábola de la oveja perdida. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Si ustedes me acompañan con la lectura, lo pueden buscar allí en sus Biblias o en sus aparatos electrónicos. Y dice así, Lucas capítulo 15, del verso 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué interesante. Noten ustedes que en esta historia tan conocida, tan familiar, vemos el relato de un pastor que tiene 100 ovejas, pero se le pierde una. Y dice aquí que él deja las 99 y se va en busca de la oveja perdida. Y que cuando la encuentra, se alegra, se emociona y se entusiasma. Lo que nosotros podemos notar aquí es esa frase, va tras la que se perdió, hasta encontrarla. Se va detrás de la que se perdió hasta encontrarla. Hermano, yo te invito a que tú reflexiones un momento y pienses qué sentido le estás dando a tu cristianismo. Solamente para pensar en lo que vivimos, en los tiempos de elección, en los tiempos de crisis. Cuando nosotros leemos estas palabras, nos damos cuenta que aquí el énfasis es ir tras la que se perdió, hasta encontrarla. Y después hay una gran fiesta. Noten que aquí nos muestra una vez más el énfasis por lo personal, por la persona, por uno. Uno puede valer más que 99 que están ahí conformes, aparentemente tranquilos.
Pero ese interés, ese amor, esa pasión por ese uno que se ha perdido, nos muestra cómo Dios quiere que nosotros podamos identificarnos de esa forma. Que si alguien se pierde o si vemos nosotros a nuestro alrededor tanta gente que está perdida, ¿hasta qué punto nosotros tenemos esa misma pasión, ese mismo entusiasmo, esas mismas ganas? Creo que es ahí donde nosotros tenemos que orarle al Señor. Señor, guíame. Tal vez cuando decíamos hace un momento el hecho de que tenemos que ser intencionales, ¿por qué no orar al Señor y decirle, Señor, el día de hoy, ponme en mi camino a una persona a la que yo le pueda hablar de Cristo? Pídelo con esa intención y deja que Dios obre. De repente tú no tienes que irte a ningún sitio ni viajar a ninguna parte y te vas a encontrar con gente que realmente te va a dar pie para que tú le compartas y le hables del amor de Dios. Aquí vemos en resumidas cuentas en esta parábola la compasión que hay, el interés, la preocupación por el perdido. Pero al mismo tiempo, como hay interés y preocupación por el perdido, después hay fiesta, hay algarabía. Porque es así como Dios quiere que nosotros podamos vivir en esas experiencias. Por un lado, la preocupación, el trabajo, el esfuerzo que implica buscar al perdido, pero por otro lado, hay que celebrarlo. Hay que gozarnos, hay que regocijarnos. Porque el Evangelio precisamente tiene eso. El Evangelio tiene muy buenas noticias para toda persona y para todo individuo. Pues bien, aquí está lo que nosotros vemos como la historia, la famosa historia de la oveja perdida, que nos muestra cómo Dios busca y cómo Dios se interesa por el perdido. Vamos a la siguiente parábola. La siguiente parábola es de la moneda perdida. Vamos a leer Lucas capítulo 15, del versículo 8 al 10. Lucas 15, verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Otra vez, lo que había perdido. Así os digo que hay gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En este relato vemos la historia de una mujer que tenía 10 dracmas. Un dracma era una moneda, en algunos momentos era de plata, otros era de oro, pero algunos historiadores dicen que era el valor más o menos de un día de trabajo. Pero parece que el mayor valor estaba en tener las 10. Ya cuando pierdes una, ya como que todo se desvaloriza. Tenía que tener las 10 completas. Y lo interesante es que ella busca su dracma y lo encuentra. Y después que lo encuentra, lo comparte, hay alegría y hay fiesta. Aquí hay un detalle interesante. A veces podemos perder cosas que tienen valor, que valen, que tienen un precio. Y que se pueden estar diluyendo, se pueden estar olvidando. Por ejemplo, podemos haber perdido el valor por evangelizar, el valor por los perdidos. Y a eso no me preocupa tanto. Yo quiero edificar, yo quiero enseñar, pero ¿qué del perdido? A veces nos justificamos diciendo, yo no tengo el don. Pero hay cosas que tienen mucho valor. Por ejemplo, la verdad, la justicia, la compasión. Otra cosa, el gozo de seguir a Cristo. Eso es un valor que se puede estar perdiendo, se puede estar enfriando. El gozo de servir a Dios, el gozo de orar, el gozo de leer la palabra. ¿Se ha perdido? Si se ha perdido, búscalo. Búscalo. Y cuando lo buscas es porque hay señal de arrepentimiento, hay señal de reconciliación. Lo que queremos nosotros mencionar aquí de esta parábola, si bien es cierto estamos alegorizando algunas cosas, lo importante del interés por lo perdido. Así como hay gente que está perdida y que necesita tener un encuentro con Dios, también hay cristianos que están perdiendo valores,
que están perdiendo su fe, que están perdiendo su entusiasmo, que están perdiendo su pasión y sus ganas de perder de vista la razón por la que el Señor nos ha salvado. ¿Te has preguntado para qué te salvó Cristo? ¿Solamente para cantar coros, para reunirnos, disfrutar de buenas reuniones? Que aleluya, gloria a Dios por eso. Pero también el Señor dice, id y hacer discípulos. Id y anunciar el Evangelio. Porque yo he venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Y esa es la intención del por qué el Señor nos ha rescatado y nos ha salvado. Ese es uno de los grandes valores que como iglesia tenemos que rescatar. El valor por las almas perdidas, el valor por aquellos que necesitan conocer de Jesucristo como Señor y Salvador. Tal vez tú tengas que decir en esta mañana, Señor, restaura el gozo. He perdido el gozo, se me perdió. Estoy acá por fuerza, por rutina, porque bueno, era domingo, hay que ir a la iglesia, pero no lo disfruto. Y si es así, mi querido hermano, le pasa a cualquiera, nos pasa a todos. Hay respuesta, hay salida, hay solución. ¿Y cuál es? Vayamos al Señor. El Señor restaura el gozo. Señor, restaura el gozo en mi corazón. Hay un cántico, ¿no? Restaura el gozo en mi vida. Y qué maravilloso ver el obrar espiritual de Dios. Porque cuando uno empieza a accionar su fe y uno empieza realmente a reconocer a Dios como el motor, como la fuente, como aquel que nos va a dar vida, uno camina en ese gozo, camina en esa alegría. No digo que camina como en una nube, porque ya vamos a pensar que estamos fuera del planeta, pero caminamos bajo esa experiencia de saber que Dios está allí presente. Por eso busca algo de valor que se te puede haber perdido. Y lo que yo quisiera que tú mires, si se te perdió, tu amor por las almas que se pierden. Porque eso es lo que tenemos que rescatar. Porque eso es lo que el Señor le interesa. Porque por eso vamos a celebrar la Navidad. La Navidad no solamente es para poner estrellitas y adornitos. La Navidad es para recordar que Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el énfasis, ese es lo que tenemos nosotros que tener presente. Y como iglesia tenemos que identificarnos con eso y ponerlo en acción, porque esa es la voluntad de Dios. Ser un seguidor de Cristo no es solamente decir yo sigo a Cristo. Ser un seguidor de Cristo es que le apasiona lo que a Cristo le apasiona. ¿Y qué le apasiona a Cristo? Los perdidos. Por eso que Jesús se sentaba con la gente de mal vivir y lo criticaban los fariseos, los religiosos. Decían, este anda con pecadores, con bebedores. Pero el propósito de Jesús no era para contemporizar con ellos. El propósito de Jesús era para buscar al perdido, para llevar ese mensaje de esperanza. Y vamos al capítulo 15 otra vez, al último ejemplo de situación que nos menciona por medio de esta parábola, que es la del hijo pródigo. Linda historia. No vamos a leerla toda, solamente vamos a leer desde el versículo 18. Ustedes conocen muy bien la historia. Aquel muchacho, aquel joven que decidió pedir su herencia por adelantado, fue y la malgastó, pero después volvió arrepentido. Y noten cómo lo narra el Evangelio de Lucas. Dice así, a partir del versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Ahí viene la razón. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Sabía qué? Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se dan cuenta la fiesta que hay cuando vuelve un perdido?
¿Se dan cuenta la expectativa que hay de este padre de esperar que el perdido vuelva? Que Dios nos dé esa compasión. Eso no se puede generar automáticamente. Eso, querido hermano, te lo voy a dejar a ti para que tú se lo pidas al Señor y lo ponga en tu corazón. Esto no se fabrica, esto nace del Espíritu. Y nace si tú se lo ruegas y se lo pides al Señor. Si tú le dices, Señor, dame ese amor y esa compasión para esperar al perdido, para buscar al perdido. Y el Señor lo irá poniendo en tu corazón. Y tú serás movido por el Espíritu Santo para darte cuenta que te rodea mucha gente que lo que necesita es tener un encuentro con Dios. Este mensaje muestra, pues, el mensaje de la parábola del Hijo Pródigo, muestra ese corazón, por un lado, de amor y de misericordia de Dios, pero por otro lado, el arrepentimiento de este muchacho, de este joven. Pero lo que hemos querido remarcar es la fiesta que hay porque vuelve un perdido. La algarabía que hay de ese encuentro, de esa reconciliación que uno puede tener con el Señor. En conclusión, permíteme concluir de la siguiente manera, con este pasaje de la Biblia. Dice así en Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y observa el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje es un pasaje, una vez más, central y crucial para mostrarnos cómo es Dios en su amor y en su compasión por el perdido. El mismo relato bíblico nos dice que Jesús, mientras enseñaba y predicaba, vio a las multitudes y tuvo compasión. Y eso es lo primero que quisiera resaltar. Cuando nos vamos a despedir el día de hoy, nosotros estamos usando una frase: hermanos, estamos siendo enviados. Pero algunos creen que han sido enviados a comer, ¿no? A pasear, ¿no? Han sido enviados, bueno, ya vamos a la playa, vamos a divertirnos. Pero qué importante es recordar, a la luz de este pasaje, que ahora que salimos, tengamos la oportunidad de pedirle al Señor que nos haga ver las multitudes, y podamos tener sobre todo compasión. No miremos la multitud como envidia, como desafío de que yo quisiera ser como los demás, como ellos. No, más bien con compasión. Porque detrás de toda esa algarabía, de todo ese triunfo, hay un corazón que necesita tener un encuentro con Dios. Hay gente que lo puede tener todo, pero le falta lo fundamental: la vida eterna. Tener el camino asegurado para ir al cielo. Por eso, mis hermanos, este pasaje nos hace ver que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga ver las multitudes con compasión. ¿Por qué? Porque están desamparados. Están desamparados. Alguno te dirá que no, te sacará su soberbia, su orgullo, pero están desamparados, están huérfanos. Su único sustento es lo material, lo pasajero y lo temporal. Por eso que están desamparados. No tienen un sustento válido, no tienen algo que realmente los pueda llevar y sostener para vida eterna. Todo muere acá, todo lo que los sostiene muere acá. Por eso que están desamparados. No solamente desamparados, sino dispersos. Cada uno en lo suyo. Cada uno hace su vida, cada uno cree que es lo mejor para él. Y todo eso revela la tristeza que hay en el ser humano. Por eso Dios cautiva en nuestro corazón dándonos compasión por aquellos que no conocen a Cristo. Porque la gente está dispersa, están desamparados. Y sobre todo, mi hermano, el mismo pasaje lo dice, están sin pastor.
En otras palabras, no tienen a Dios, no tienen quien los guíe. Su esperanza es una esperanza limitada, temporal. No tienen esa confianza de saber que hay un Dios que les ama y que les tiene guardados para ellos la vida eterna. El Señor dice, hay que rogar al Señor porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso ha pasado en la historia de la iglesia. Pocos obreros. Y cuando se usa la palabra obreros, ya algunos se excluye. Dicen, no, yo no soy obrero. Yo tengo mi trabajo, yo hago mis cosas. Pero obrero, querido hermano, ponlo como sinónimo de un hijo de Dios. Uno que ama al Señor. Uno que realmente quiere extender el reino de Dios. Y es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta de que estamos siendo enviados por el Señor. Es mi oración, y con esto quiero terminar, que Dios cautive nuestro corazón. Que le podamos pedir en esta mañana, Señor, pon en mí la misma pasión que tú tienes por los perdidos. Dame la oportunidad de dar testimonio de mi fe. Miami tiene mucha gente. No nos engañemos con la algarabía que pueden tener muchos, con la felicidad que puedan demostrar. Detrás de eso hay un corazón que sufre y que necesita conocer a Cristo, que necesita tener un encuentro real con el Señor. ¿Quiénes lo pueden hacer? La iglesia. Aquellos que han tenido un encuentro con Cristo. Por eso, mi hermano, nuestra herramienta, nuestro recurso es orar al Señor. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, quiero identificarme con tu misión. ¿Él para qué vino? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Pues yo quiero ser de los mismos, quiero estar en el mismo camino, buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que esa sea nuestra súplica en estos días. Señor, quiero buscar y salvar lo que se había perdido, con tu ayuda y con tu dirección. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y yo te invito a que ahí donde estás tú hables con el Señor. No dejes que aquellas razones y motivos que te excluyen, que dijimos al comienzo, que a veces las ponemos nosotros como justificación para no considerar esta nuestra causa. La causa por los perdidos es la tarea de toda la iglesia, de todo creyente. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra que nos exhorta y que nos muestra del por qué tú has venido aquí, de cuál es tu plan, cuál es tu propósito. No solamente, Señor, que nos llenemos de gozo y de alegría, sino también la gran tarea que tenemos por delante, el gran desafío de buscar y salvar lo que se había perdido. Ayúdanos. Ayúdanos a nivel personal, ayúdanos a nivel de iglesia, de las diferentes formas y maneras. Ilumínanos. Pero que podamos mantener firme este interés, este deseo que nace de tu corazón. Buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda y tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.